Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 8:04. Aquí por Centroamérica, hoy es miércoles 24 de julio, establecido como Día Internacional para el Autocuidado. Y hablando de autocuidado, también como continente hablaremos de las proyecciones que tienen algunos de los territorios en el continente. Para hoy hemos identificado, pensado, planificado hablar sobre Venezuela otra vez, pero ya no tanto sobre la coyuntura electoral necesariamente, sino ante todo sobre cuáles son los principales desafíos que tiene el próximo, o en este caso el próximo gobernante, porque claro, los 10 candidatos que están disputando la presidencia para el próximo 28 de julio son masculinos, son varones. Venezuela es un país que tiene un poco más de 900.000 kilómetros cuadrados, 28 millones de habitantes, de los cuales más de 21 millones están convocados, habilitados para ir a las urnas y son más de 30, creo que son 36 organizaciones políticas. Con esos datos que voy indicando, obviamente usted se estará enterándose de que no necesariamente entonces es un solo partido el que está compitiendo allá, como más de una vez habrá escuchado usted en los menús informativos de los grupos corporativos. Y hoy estamos con Franco Bielman. Él es un analista internacional desde Venezuela, con una perspectiva geopolítica, con quien hablaremos en estos breves minutos, cuando son 8:05, sobre Venezuela. Franco, gracias y bienvenido al www.radiohistoriagt.com. Estamos también transmitiendo a través de Rondas Campesinas del Perú, a través de Radio Dignidad de Honduras, también Minca Comunicaciones Argentina, Avia Yala Soberana también está unido, y obviamente Codeca Guatemala y todos los otros canales. Y saludos también a nuestros amigos que nos van a ver en diferido. Franco, ¿cuál es tu pensar? ¿Cuál es la sensación térmica que captas en este contexto allí en Venezuela, horas antes a que la población acuda a las urnas? Adelante, por favor. Saludos, muchas gracias por la invitación. Grato participar con ustedes en este espacio de la comunicación popular, espacio similar al espacio que me formó a mí como comunicador político. Mérida, Venezuela, nosotros también teníamos, si se quiere, plataformas que conectábamos radio y video para distribuir información en redes populares. Bueno, el clima político en Venezuela está, si se quiere, completamente influenciado por la elección presidencial del próximo domingo. Ha empezado, si se quiere, a generarse un caldo de tensión política. Es usual dentro del canon venezolano, dado que las elecciones en Venezuela suelen ser muy tensas por la importante disputa de actores geopolíticos internos y externos que están, pues, vamos a decirlo, enfrentándose en cada proceso electoral. Pero en el caso de la elección actual, pues hay una distinción especial, dado que como nunca se había construido una opinión pública que pretendiera hacer ver la invencibilidad de la oposición venezolana. Es decir, hay un consenso desde el punto de vista mediático de la construcción de opinión pública sobre la supuesta derrota de Maduro. Y esto está, si se quiere, apalancado sobre datos de algunas encuestadoras que usualmente dan perdedor al chavismo, resultando fallidos en sus análisis, pero que ahora han sido posicionadas de manera muy consistente en la estructura mediática privada, en la estructura mediática digital y en la estructura mediática internacional. De hecho, hay una condición de asimetría muy importante, dado que las redes sociales y algoritmos han favorecido enormemente a la oposición venezolana y prácticamente han baneado al chavismo en Venezuela, invisibilizando el esquema de movilización y de campaña política que ha tenido el presidente Maduro. Sin embargo, existen otros datos de otras fuentes, también encuestadoras, que señalan la victoria de Maduro, y sobre todo diversos estudios de firmas que realizan contratos con empresas venezolanas y que de manera privada han sacado, pues, algunos resultados, ¿okay? De los posibles resultados. El chavismo confía en su victoria electoral, confía en la cohesión de su fuerza política, confía en su orgánica territorial y sectorial para poder ganar la elección a través de un proceso
que en Venezuela se conoce como maquinarias, que son los procesos de acarreo, acompañamiento, movilización y logística del voto y de los electores, lo cual puede inclinar la balanza fuertemente. Para Venezuela se estima un escenario de participación electoral del 55 o 58%, entendiendo que una parte del electorado está fuera del país y no tiene condiciones para ejercer el derecho al voto en el extranjero. Y esto y significaría en el marco de la elección venezolana unos 12 millones de votos. Entonces esos 12 millones de votos estarían siendo disputados férreamente por los principales actores políticos, entendiendo que la oposición no va unida a esta elección. Es decir, existen 9 candidatos de oposición, siendo Edmundo González el más importante, pero también hay otros actores políticos que tienen capacidad de arrastre de votos y esto puede generar una segmentación electoral. En el caso de una segmentación electoral y en el caso de que el chavismo resulte ganador, pues bueno, ya el cuadro político cambiaría porque hay un 99,9% de probabilidad de que la oposición cante fraude electoral si Maduro resulta reelecto, que es lo más probable. Entonces, digámoslo así, que esto ha venido a incrementar la tensión política dado que es un proceso inusual dentro de cualquier elección que uno de los actores políticos decida cantar fraude antes de que se realice la elección. Y esto está permeando todas las narrativas, los discursos, los medios de comunicación, la opinión pública dentro y fuera de Venezuela. El debate es si Maduro, entre comillas, va a realizar un fraude o va a aceptar el resultado. Tanto ha sido así que esa narrativa pues ha permeado incluso a algunos actores regionales, como fue el caso del compañero Lula da Silva. En cualquier caso, las elecciones venezolanas serán acompañadas y observadas por diversos entes internacionales, como es el Centro Carter, el Consejo de Expertos Latinoamericanos, de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, también el panel de expertos de Naciones Unidas, también lo harán la Unión Africana. Es decir, las elecciones venezolanas son de las más observadas del mundo, de las más acompañadas. ¿Okay? Y seguramente esto generará garantías para todos los actores interesados en la elección venezolana en conocer la fiabilidad del resultado. Franco Bielman conversando con www.radiovictoriagt.com, una radio que se ve, una radio que se lee y una radio que se escucha. Y usted que está al otro lado de la pantalla también se preguntará por qué están abordando Venezuela si están en Centroamérica. Lo que pasa, amigas y amigos, es que somos parte del espacio de Villa La Soberana y como nuestro interés es continental y nos interesa que usted esté informado, especialmente con fuentes bastante documentadas, bastante acreditadas, y entonces generamos estos contenidos para que usted esté informado. Eh, Franco, pasando ya al tema de los desafíos. El siguiente, obviamente, uno de los 9 va a ser el siguiente gobierno. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene a nivel económico y a nivel social, si acaso también a nivel cultural, en Venezuela, obviamente, el siguiente gobierno, según tu análisis? Bueno, según mi análisis, el próximo gobierno seguirá siendo el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, es el que tiene mayor probabilidad electoral. En ese escenario, para el presidente Maduro, lo importante es si se quiere continuar el camino de recuperación económica que ha logrado construir con el bloqueo en contra. Venezuela ha logrado el hito de llevar su economía a terreno positivo luego de una profunda crisis y una profunda depresión, una recesión económica y la inflación más alta registrada en la historia a partir del bloqueo que se ejecutó contra la economía venezolana. Es decir, es una economía que perdió el 90% de su ingreso en divisas de un momento a otro, a partir de un bloqueo que fue muy agresivo porque atacó la principal y casi única fuente de ingreso de divisas a Venezuela, que es la industria petrolera. Sin embargo, en los últimos 2 años, la economía ha venido recuperándose. El año pasado, la economía venezolana fue la que más creció entre las economías latinoamericanas. Y este año, según también estimaciones del Fondo Monetario Internacional, seguirá siendo la economía que más crecerá en la región. Este crecimiento económico, sin embargo,
no ha logrado, si se quiere, recuperar la base de políticas públicas. Esta recuperación en las políticas públicas ha sido progresiva y estas tienen un impacto significativo dentro de la sociedad porque significan programas sociales, programas de apoyo, programas de ayuda a través de políticas que han atenuado graves problemas en la cotidianidad venezolana durante muchos años. Entonces el desafío del gobierno de Maduro es construir una economía de crecimiento, pero que ese crecimiento alcance para todos los ciudadanos o alcance para todas las capas sociales, especialmente por la capacidad que pueda tener el Estado de poder financiar su política social. En el caso de la inflación, durante 2024 Venezuela ha vuelto a los niveles previos al desbarajuste económico, es decir, Venezuela volvió a niveles inflacionarios de hace 2012. Quiero hacer énfasis en esto, dado que en Venezuela la inflación alcanzó niveles de hiperinflación que eran tan preocupantes, tan grandes, que superaron incluso los niveles de Zimbabue registrados en los años 90. La inflación en Venezuela fue tan alta, por ejemplo, en el año 2018, que significó una pérdida de la base material neta del país en casi 40% en un solo año. Lo que quiere decir que la pérdida real de capital se produjo a partir del bloqueo, especialmente desde el ciclo 2017-2021, y una importantísima devaluación. Sobre esto quiero decir que Venezuela también detuvo la devaluación del bolívar. En el presente es la segunda moneda en lo que va de año, es la segunda moneda que menos valor ha perdido en todo el continente. La primera de ellas es el sol de Perú y la segunda es el bolívar venezolano. Paradójicamente, el peso argentino es la moneda que ha perdido más valor en el continente en lo que va de año, y esto obedece a la política de Macri, mientras que el criticado Maduro ha tenido la capacidad de poder estabilizar el tipo de cambio y lograr que la moneda venezolana mantenga su valor, tal como ha ocurrido durante este año. Obviamente, continuar esa política económica es el principal objetivo de Maduro, mantener una gobernanza sobre la economía, mantener, si se quiere, activos los procesos de producción, intercambio de bienes y servicios, inversión, desde los múltiples actores, no solo privados, sino también públicos, dado que las empresas públicas están también recibiendo un buen impulso a partir del regreso de algunas actividades petroleras, a partir de unas licencias que emite el gobierno estadounidense favorable a algunas empresas para que puedan comerciar con el petróleo venezolano, porque el petróleo venezolano sigue siendo una fuente importante de recursos para la economía en su conjunto. Así que el principal desafío para el nuevo gobierno sería, en todo caso, recomponer o continuar la recuperación económica y el crecimiento, recomponiendo la base social y la base de políticas sociales. Hablar, por ejemplo, de los desafíos económicos que tendría la derecha venezolana en un eventual gobierno es muy sencillo, dado que su hoja de ruta es la privatización y la entrega de bienes venezolanos a gobiernos y empresas extranjeras, tal como es el caso de Estados Unidos. Ellos lo han planteado de manera abierta, quieren privatizar la industria petrolera, recursos minerales, recursos energéticos, la primera reserva de petróleo del mundo, la cuarta reserva mundial de gas, y además un conjunto de empresas mineras y metalúrgicas que son propiedad del Estado. Quisieran privatizar la salud, quisieran privatizar la educación, y han traído a colación también involucrar a Venezuela en el ordenamiento hemisférico de Estados Unidos, es decir, devolver a Venezuela a la influencia de Estados Unidos. Lo cierto es que todos estos debates, la privatización, por ejemplo, fue superada como discusión política en Venezuela en los años 90, se ejecutó, se agotó y fue rechazada por la sociedad. Es anacrónico hablar de privatización en Venezuela 30 años después, y someter a Venezuela a la hegemonía estadounidense también fue un proceso que se agotó, fue un proceso que se vivió durante casi todo el siglo XX. Y traer esto como nuevo, vaya, es, si se quiere, un cambio muy sofisticado en el empaque, pero para ofrecer el mismo producto.
Muchas gracias a los amigos que nos siguen también por TikTok. Venezuela decide 2024, este 28 de julio, 21 millones habilitados, pero Franco nos dice que son 12 millones los que están dentro del país, los que van a ir a las urnas. De 10 candidatos a la presidencia, Venezuela decidirá por uno. Y según Franco, Nicolás Maduro, y nos plantea también que la economía bloqueada de Venezuela es la que crece, claro, y no es tampoco una novedad, porque Rusia mostró en esa misma dirección y nos dice que seguir recomponiendo la economía será uno de los principales desafíos del siguiente gobierno. Franco, pasando al último punto, son las 8:19. Gracias amigos por seguirnos por www.radiovictoriagt.com. Nuestra inquietud también es, Venezuela ha marcado historia en el continente en este proceso de ser actor continental en la geopolítica mundial, pero también como país regional. La geopolítica en este momento se recompone o se está, digamos, diversificando hacia los diferentes polos de poder. ¿Cuál es el desafío geopolítico tanto a nivel global como a nivel regional que tiene Venezuela? Venezuela necesita reinsertarse en el sistema internacional. Para Venezuela es importante reinsertarse en el sistema internacional como un mecanismo, si se quiere, de volver a su espacio político natural internacional, dado que este ha sido bloqueado o ha sido limitado a través de las políticas aislacionistas que significan el bloqueo contra Venezuela. Aunque Venezuela ha mantenido una importante y fluida relación con países como China, Rusia, Bielorrusia, Irán, Cuba, Nicaragua y otros actores del ALBA, lo cierto es que también Venezuela necesita recuperar su interacción con el mundo occidental. Y esto, primeramente, porque Venezuela trata de construir una política exterior del equilibrio que pueda, si se quiere, basarse en varios ejes de manera simultánea. La reinserción de Venezuela en el sistema internacional yace principalmente en la inserción de Venezuela dentro del contexto de relaciones internacionales de la región, pero también en el sistema emergente, es decir, en el mundo emergente. Venezuela ha colocado como solicitud su ingreso a BRICS y esto se analizará en los próximos meses. Sin embargo, el resultado político electoral en Venezuela pone en entredicho las posibilidades del ingreso de Venezuela a BRICS, dado que la derecha venezolana haría en Venezuela lo mismo que hizo Milei en Argentina. Milei cercenó el derecho de Argentina de ingresar al sistema emergente de BRICS. Entonces, Venezuela aspira, obviamente, a consolidar, en el caso del chavismo, consolidar un resultado electoral favorable el 28 de julio y continuar su política exterior que pueda reinsertar a Venezuela a BRICS. ¿Por qué para Venezuela es importante BRICS? Porque BRICS está concentrando el desarrollo industrial, la articulación de materias primas para la transición energética, el acopio de materias primas para el desarrollo de la actividad industrial y también de la matriz de desarrollo energético en tiempo presente y futuro. Y además, un nuevo sistema de finanzas, un nuevo sistema alterno al mecanismo SWIFT o al mecanismo controlado por Occidente. Lo que quiere decir que Venezuela espera ingresar a BRICS y articularse mejor con los países de BRICS para superar las trabas económicas que sigue imponiendo el bloqueo contra su economía, garantizar un nicho para la colocación de sus productos energéticos, la primera reserva de petróleo y la cuarta reserva mundial de gas, y además insertarse pues en el sistema de economías emergentes. A pesar del tamaño de su economía, Venezuela es un país que tiene un potencial no solo en riquezas naturales, sino también en capital humano y también en capital político, dado que tiene una visión de sociedad que ofrecer. Y en el caso de esa aspiración de Venezuela de reinsertarse en el sistema internacional, obviamente BRICS es la principal apuesta. BRICS, la principal apuesta de Venezuela, nos indica Franco Bielman, analista internacional, especialista en geopolítica, que intenta pensar y ver el mundo desde Venezuela. Amigas y amigos, son las 8:23. Este ha sido nuestro abordaje con Franco sobre los potenciales desafíos que tiene este país del sur de Venezuela, con sus 28 millones de habitantes, que por cierto ya está dando lecciones de cómo se puede avanzar
de cómo se puede transitar hacia nuevas economías en pleno bloqueo. La anterior entrevista indicaba el entrevistado que 95, 85% creo yo de lo que consume Venezuela a nivel agrícola es de producción propia, producto o gracias al bloqueo. Y claro, eso es un dato nada más que interesante. Franco, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos veremos próximamente. Te comprometo desde aquí para la audiencia que el domingo podamos estar conversando en algún momento que tenga. Yo sé que tienes bastante demanda de medios, en algún momento de tu tiempo para ir comentando sobre los resultados, siempre con esta perspectiva geopolítica. ¿Le parece? Gracias, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Y Franco estamos Bielman. atentos al 28. Muy bien, Franco Bielman en Radio Victoria www.ugt.com. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Nosotros volveremos cuando las circunstancias así lo ameriten. Hasta entonces, chao, chao.